Buenas tardes. Vamos a ver la conferencia número 18 de fase B de conocimiento de sí mismo, que se titula Teosofía, Espiritismo y Medium. El objetivo de esta conferencia es que nosotros comprendamos cuál es el objetivo de estas escuelas. Segundo, que comprendamos que esto no nos va a llevar a la autorrealización, o que el objetivo de estas escuelas no es la autorrealización. Y tercero, que no podemos mezclar el conocimiento de sí mismo con este tipo de enseñanzas de estas escuelas. Comenzamos hablando o definiendo qué es la teosofía. Teo significa Dios, sofía, sabiduría. Quiere decir sabiduría de Dios. Esta escuela teosófica fue fundada en Rusia a mediados del siglo XIX por Elena Petrova Blavatsky. ¿Con qué objetivo fundó esta escuela en ese entonces? Para evitar que el escepticismo, el materialismo, hiciera que se perdieran las chispas o las esencias que estaban en esa región del planeta para ese entonces. Porque para ese tiempo también, o en ese tiempo surgió las escuelas del materialismo, el escepticismo, el materialismo dialéctico, que estaban dirigidas por Carlos Marx y Federico Lenin. Entonces, el objetivo de Elena Petrova Blavatsky con esta escuela era evitar eso, que esa región del planeta, todas esas personas que estaban allí o la chispa de estas personas se perdieran, se fuera para involución sumergida por culpa del materialismo dialéctico que estaban promoviendo en ese entonces, como les digo, estos dos señores, Carlos Marx y Federico Lenin. Esta escuela buscaba demostrar científicamente que el alma humana existía, con unos procedimientos que enseñaban. Entonces vamos a ver que estos procedimientos que enseñaban la escuela teosófica era la parapsicología, la retrospección para ver las existencias anteriores, el desdoblamiento astral. Con la parapsicología podían hacer mover objetos con el poder de la mente, y la retrospección ver las existencias anteriores. También enseñaban a hacer materializaciones de muertos o desencarnados. Enseñaban telepatía, despertar poderes, facultades. Pero vemos que esta escuela en ningún momento enseñaba los tres factores de la revolución de la conciencia: la creación de los cuerpos solares, la muerte de los yoes psicológicos o el sacrificio por la humanidad. Entonces, estas escuelas no permitían o no llevaban a la autorrealización de ninguna manera, porque enseñaban todo este tipo de prácticas de desdoblamiento, de parapsicología, para comprobar el mundo astral, para investigar, porque todos tenemos derecho a desdoblarnos para poder investigar, ¿cierto? Para poder ver en la quinta dimensión lo que queramos investigar, pero en ningún momento estas escuelas enseñaban
a los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces el objetivo de la escuela teosófica o de la escuela de teosofía no es la autorrealización. Y vemos que hoy en día estas escuelas enseñan vegetarianismo, enseñan celibato. Estas escuelas hoy en día enseñan que a través de la evolución mecánica vamos a llegar a la autorrealización de nuestro ser, pero no hablan de la involución, que es su hermana gemela, que son leyes mecánicas. Tampoco, como les digo, no enseñan nada que tenga que ver con la autorrealización. No enseñan la muerte psicológica. No enseñan a crear los cuerpos existenciales. No enseñan el sacrificio por la humanidad. Enseñan lo que les digo, vegetarianismo, la evolución mecánica, enseñan el celibato. No enseñan que la autorrealización del ser se logra con la revolución de la conciencia. Entonces el objetivo de estas escuelas hoy en día, como en el pasado, no es la autorrealización de nuestro ser, no enseñan los tres factores. Pero en ese entonces era necesario, y sucedió de esa manera, que Elena Petrova Blavatsky enseñara esas técnicas de desdoblamiento, de parapsicología, para evitar que el mundo se sumiera en el absoluto materialismo en ese entonces, que se perdieran esas chispas, que se fueran a la involución. Pero estas escuelas no nos van a llevar a autorrealizarnos. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar en los tres factores, eliminar los defectos psicológicos, crear los cuerpos existenciales superiores de nuestro ser y entregar este conocimiento a las demás personas. Porque estas escuelas no nos van a conducir a nada. Así como en el pasado no enseñaban los tres factores, hoy en día tampoco nos enseñan los tres factores. Eso no nos va a conducir a la autorrealización, que es lo que nos interesa. Vamos ahora a hablar de el espiritismo. Esta es otra escuela que se fundó en la segunda mitad del siglo XIX y a principios del siglo XX. Estas escuelas de espiritismo cogieron mucha fuerza y tienen millones de seguidores en todo el planeta. Se multiplicaron por todo lado. ¿Por qué razón? Porque en estas escuelas de espiritismo le enseñan a la gente a comunicarse con el alma de los muertos o con los desencarnados. Y a la gente le gusta comunicarse con los muertos para saber, para preguntar, para que los curen, para que les solucionen problemas. El problema es la dependencia. Las personas se vuelven dependientes de estas cosas, porque quieren estar consultando a toda hora, quieren saber todo, quieren que les solucionen problemas, que los curen, que los alivien. Entonces se crea una dependencia. Entonces el espiritismo es comunicarse con el alma del desencarnado, pero vamos a ver que cuando las personas hacen esto, no se están comunicando con el real ser o con el ser de la persona que se murió. Se están comunicando con la envoltura seminal, que sabemos que la envoltura seminal es una bolsa donde están todos los yoes diablos que hemos creado cuando estábamos vivos o cuando esa persona estaba viva, con la que se comunican, con el muerto. Entonces se están comunicando con un montón de demonios o con un diablo, porque tiene todos los defectos psicológicos, están ahí entre una envoltura seminal. Y en otras ocasiones se comunican directamente con demonios muy perversos. Las personas creen que cuando se comunican con este tipo de entidades se están comunicando con maestros de la logia blanca,
que se están comunicando con dioses, con seres divinos, no. Eso es mentira, se están comunicando es con demonios que se hacen pasar o suplantan, porque los demonios mienten, porque son yo psicológico, o simplemente se están comunicando con los yoes psicológicos de una persona común y corriente que murió. Pero también es un demonio, porque tiene el demonio es eso, todos los defectos psicológicos. La fornicación, el adulterio, la codicia. Entonces, al comunicarse con una envoltura seminal, pues también se están comunicando con un demonio, o con un montón de demonios, que son los yoes, porque los yoes son legión, son multiplicidad. Entonces las personas caen en ese autoengaño, piensan que se están comunicando con un ser de luz, o con un maestro, y no es así. Estas escuelas, como les digo, cogieron mucha fuerza, y hay millones de seguidores porque, pues obviamente se comunican con esas entidades o yoes diablos. Estos yoes diablos le cuentan una cantidad de cosas, porque en el astral pues se ve todo, el pasado, el presente y el futuro de cualquier persona o de nosotros mismos. Entonces, como estas entidades o yoes diablos o efectos psicológicos están en el mundo astral, pues ellos pueden ver y le cuentan todo a la persona que se está acá comunicando. Hay otros que hacen curaciones, hay otros que hacen hasta cirugías, operaciones, y la persona queda curada. Y se crea la dependencia de la persona a estar yendo o comunicándose con este tipo de entidades y asistiendo a este tipo de sesiones espiritistas. Se crea una dependencia. ¿Cómo hacen la gente esto? ¿O cómo hacen estas sesiones espiritistas? Se reúne un grupo de personas en un sitio, se sientan en redondo de una mesa, se toman de las manos, en coro invocan o llaman a la entidad, o llaman por el nombre al muerto, al desencarnado, y le piden que se manifieste con ruidos, con movimientos, con golpes, sonidos. Efectivamente esto sucede. Ya cuando está ahí ese desencarnado, o esa legión, porque es legión, cuando está esa legión de yoes o demonios ahí, se manifiestan a través del medium, o el que está dirigiendo esa sesión de mediunismo o de espiritismo. Y a través de esa persona el muerto habla con la voz que tenía cuando estaba vivo, o con la voz del mismo. Habla a través de esa persona, se expresa esa legión de demonios, del desencarnado que llegó ahí, con la voz que tenía cuando estaba acá en el mundo físico, cuando tenía cuerpo físico. Y los que están ahí en la sesión de espiritismo le preguntan, le consultan, y él les contesta, les responde todas las preguntas que ellos le hacen. Eso crea una dependencia. Pero vemos que estas escuelas en ningún momento nos conducen a la autorrealización de nuestro ser. Por el contrario, nos separan de nuestro ser, nos alejan de nuestro ser, porque perdemos la confianza en nuestro ser y comenzamos a confiar en estas legiones de demonios y en estas escuelas. Las personas que practican el mediunismo, esas personas se les llama medium. ¿Por qué? Porque es un medio entre el mundo físico y el mundo astral. Prestan su cuerpo o su materia, la ceden. El medium va a tener o tiene el karma de la epilepsia y la locura. Esas personas que tienen epilepsia o locura es porque en una existencia anterior fueron medium o prestaban su cuerpo para que estos demonios los poseyeran, o estas legiones de demonios. Pero el problema es muy grave, porque una persona de estas que presta su cuerpo o cede su materia, que es un sujeto pasivo receptivo que cede su materia para que esas entidades se expresen a través de él. El problema es que así esta persona muera, desencarne, lo siguen poseyendo.
Y cuando está en el astral, así esté vivo, cuando está en el mundo astral, también lo poseen las entidades o estas legiones de demonios. Y cuando se le acaban las 108 existencias, también lo poseen, hasta que lo llevan lentamente a la involución sumergida. Y en la próxima asistencia, pues van a ser con ese karma de epilepsia y de locura. Y las personas que asisten a estas sesiones espiritistas, que no son medium, con el tiempo terminan siendo también medium y terminan siendo poseídos por estas entidades y van a tener el mismo karma de epilepsia y de locura. Entonces nos damos cuenta que esto del espiritismo no conduce de ninguna manera a la autorrealización de nuestro ser. No enseña los 3 factores, no enseña la muerte psicológica, no enseña el nacimiento espiritual, la creación de los cuerpos, no enseña el sacrificio por la humanidad. Entonces, en estas sesiones espiritistas llega esa legión de demonios o envoltura seminal de un muerto, hace ruidos, mueve cosas, da golpes, materializaciones, pero como les digo, se adueña del cuerpo de esa persona que se llama el medium, lo posee y habla a través de él con la voz del muerto. Estos tipos de procedimientos de espiritismo crean dependencia en las personas, porque hay demonios o desencarnados que hacen curaciones, hacen cirugías, operaciones, y las personas se vuelven dependientes a esto, pero esto nunca lo va a llevar a la autorrealización del ser, que es lo que nos interesa. ¿El medio quién es? Decimos que es una persona que presta su materia o presta su cuerpo físico, lo cede, para que esas entidades se manifiesten a través de él. Pero vienen lo que les digo, las consecuencias kármicas. El medium, estas entidades se adueñan de su cuerpo astral también. Cuando está en el astral desdoblado por la noche, también lo poseen. Cuando se muere, también lo poseen. Y cuando se le acaban los 108 cuerpos físicos, pues esto lo va a llevar más rápido a la involución. Y tiene su consecuencia kármica, que es la locura y la epilepsia. Los maestros de la logia blanca no se prestan para este tipo de cosas, para expresarse a través del cuerpo de otra persona. Ellos no utilizan casas ajenas. Cada cuerpo es un templo de una chispa divinal, que es la conciencia, un 3%, o de un maestro, que es un sol, que es el 100% de conciencia libre y despierta. Los maestros esto lo tienen muy claro, y un maestro nunca se expresa a través de un cuerpo que no es el de él, o toma un cuerpo que es el de él. Un maestro de la logia blanca nunca hace este tipo de cosas. Un maestro de la logia blanca, cuando tiene una misión en este mundo, o cuando va a venir a este mundo a una misión, manda su cuerpo físico o su alma humana para que se prepare. Y cuando ya su alma humana está preparada, pues el maestro se expresa a través de su cuerpo físico, a través de su propia casa. Él no se expresa a través de cuerpos físicos ajenos o prestados o en casas ajenas, porque los maestros tienen muy claro eso, que el cuerpo físico es un templo del Dios viviente, que es la conciencia. Una chispita, que es el 3%, que es una persona común y corriente, o un maestro que ya tiene el 100% de conciencia libre y despierta. Los maestros que ya son resurrectos, ellos vienen con su cuerpo de una vez. Cuando nace el cuerpo ya vienen ahí porque ya son resurrectos, ya han liberado la conciencia. Pero los maestros que aún no son resurrectos o que no han liberado toda su conciencia, estamos hablando de maestros de la primera montaña,
ellos mandan su alma humana y el alma humana se prepara en los tres factores para que el maestro se pueda expresar a través de su cuerpo físico que le corresponde, que es el de él, que es el alma humana de él. Entonces, los maestros nunca se prestan para ese tipo de cosas del mediunismo. Y si nos damos cuenta, esas escuelas de teosofía, donde enseñan parapsicología, así como en el pasado, hoy en día, no tienen el objetivo de la autorrealización del ser humano. Ese no es el objetivo de esas escuelas. Lo mismo que las escuelas de mediunismo, si nos damos cuenta, así como en el pasado y en el presente, vemos que tampoco tienen el objetivo de la autorrealización de nuestro ser. En ninguna de esas escuelas enseñan los tres factores, no enseñan el nacimiento espiritual, la creación de los cuerpos solares, no enseñan la muerte psicológica, eliminación de los defectos, y no enseñan el sacrificio por la humanidad, que es dar este conocimiento a nuestros hermanos. Entonces ahí comprendemos los objetivos de esta conferencia. ¿Cuál es el objetivo de esas escuelas? En el presente, como lo fue en el pasado, de las escuelas de teosofía y las escuelas de espiritismo. ¿Qué es lo que buscan ellos? ¿Cuál es el objetivo de ellos? Estas escuelas, decíamos que el segundo objetivo de la conferencia es saber que estas escuelas no nos permiten la autorrealización de nuestro ser. Nos damos cuenta a qué conducen estas escuelas, con lo que hemos estudiado hoy. Todo este tipo de cosas nos van a conducir a la involución sumergida. Estas escuelas que hacen prácticas de parapsicología, de metafísica, de mediunismo, de espiritismo, todo esto nos va a conducir a la involución sumergida. Y nos va a alejar, por el contrario, nos va a alejar de nuestro ser, nos separa de nuestro ser. Y también, como último objetivo, comprendemos que nosotros no podemos mezclar el conocimiento con estas cosas. Las personas que estamos en este camino del conocimiento debemos tener el conocimiento puro, enseñarlo puro, llevarlo a puro a todas las personas y vivir el conocimiento puro, no mezclarle todas estas cosas que enseñan en ese tipo de escuelas metafísicas, escuelas pseudoesotéricas, escuelas teosóficas, escuelas de espiritismo, de mediunismo. Eso no tiene nada que ver con la autorrealización de nuestro ser. Muchas gracias por la atención prestada.